Lo siento, creo que voy a tener que explicar de nuevo esto. Lo siento, no estaba grabando. Ahora sí, venimos. Qué vaina, lo siento. Entonces, para los que van a ver esto después, lo que tenemos que hacer para hallar todo lo que nos están pidiendo es analizar esta función. Y lo primero que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada tenemos que derivar por primera vez esta función inicial, que la tenemos acá. Para hallar la segunda derivada, derivamos la derivada que acabamos de hallar y nos va a salir esto de acá. Ahora, para analizar los puntos críticos, ahora nuestros puntos críticos va a ser cuando tengamos, esperen, cuando tengamos un máximo, ¿no ve que su derivada se hace cero? Para un máximo su derivada se hace cero. Para un mínimo también se va a hacer cero su derivada y para un punto de inflexión, ese punto de inflexión también se va a hacer cero. Por lo tanto, nuestros puntos críticos será cuando la primera derivada se haga cero. Entonces, vamos a agarrar esta función que nos ha salido y vamos a igualar a cero y ahora vamos a hallar sus raíces mediante Ruffini. Vamos a aplicar Ruffini, un cachito que mi pulso es de lo peor y más aún con mouse. Listo. Ahora, vamos a tratar con un número. ¿Con qué número tratamos? A ver, déjenme pensar. Vamos a tratar con el 5. A ver qué nos sale. Entonces, tratamos con 5 y sabemos que este baja a multiplicar. Y ahora sí, 5 por 1, 5. Lo anotamos acá. Menos 4 más 5 va a ser 1. 5 por 1, 5. Lo anotamos acá. Menos 11 más 5 va a ser 6. Sale, vas a ver, tiene que. Va a ser menos 6. Listo, ¿no ve? 5 menos 11 va a ser menos 6. Este 5 por este menos 6 quedará como menos 30. Entonces, 30 positivo menos ese 30 va a ser 0. Listo. Aplicamos Ruffini nuevamente. Vamos a ver qué otro número podemos ponerle. Déjenme pensar, 2. Veamos qué sale con el 2. Entonces, aplicamos 2. Este 1 baja aquí a multiplicar. 1. 2 por 1, 2. El menos 3 también vamos a hacer la prueba, como dice su compañera. 1 más 2, 3. 3 por 2, 6. Y aquí quedará 6 menos 6, 0. Hallamos. Muy bien. Entonces, 0. Entonces, hemos hallado una raíz acá, como vemos. Otra raíz acá. Y la otra raíz, como dice su compañera, efectivamente va a ser menos 3. Si nosotros agarramos esto acá, vamos a hacer la prueba con el menos 3. Menos 3. Guay. Ese 1 va a pasar a multiplicar. Aquí 1 por ese menos 3 va a ser menos 3 y aquí quedará 0. Por lo tanto, hemos hallado ya lo que son el x1 va a ser igual a, el x1 nos ha salido que va a ser igual a 5. El x2 nos ha salido que va a ser igual, ¡ay! Perdón. Ay, estoy un poco, no sé cómo. Qué apretado, vaya al diablo. Bueno, continuamos. El x2 va a ser igual a 2. Ay, es que estoy sin mouse, lo siento, Sí, lo siento, es que estoy estresada, chicos, lo siento mucho. Estoy con exámenes y todo eso y que proyectos, que trabajos y bla, bla, y no, pues, se me está cayendo el cabello también. Ven, sigo cometiendo errores. Ya. Bueno, ustedes ya entenderán.
Ya estarán pasando por el estrés semestral. Ahora sí, entonces nos han salido estos puntos críticos, 5, 2 y menos 3. Puntos críticos que los vamos a anotar acá. Entonces, como puntos críticos, vamos a tener lo siguiente. Teníamos el punto menos 3, vamos a anotar en orden. Cachito creo que no va a dar. No va a dar, espera un cachito. Mañana tengo examen, ese es el problema. Y es una materia muy importante. Bien, puntos críticos va a ser menos 3, va a ser 2 y va a ser 5. Estamos anotando estos puntos críticos en orden. Menos 3, 2 y 5, ¿no ven? Listo, entonces ya tenemos esos puntos críticos. Una vez que hemos hallado los puntos críticos, el segundo paso va a ser determinar si esos puntos críticos, cuál es máximo, cuál es mínimo o cuál es un punto de inflexión. Para hallar máximos, lo siento, ignoren esto. Bien, para hallar lo que son los máximos, mínimos y los puntos de inflexión, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra tablita. Bueno, vamos a utilizar lo que es la segunda derivada. Vamos a copiar esto por acá. Tenemos que hallar, vamos a evaluar acá. Entonces, lo que hacemos acá es bien facilito, no se distraigan y tampoco espero distraerlos con mis idioteces de idea. Entonces, agarramos el primer punto, menos 3, y vamos a evaluar en esa función. Entonces, si reemplazamos el menos 3 en esa función, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a ver un cachito. 3x cuadrado menos 8x, listo. Menos 11, ¿no? Vamos a ver qué sucede si le reemplazamos el menos 3. Va a salir 40. Positivo. Observen. Si reemplazamos el 2 en la función de la segunda derivada, nos va a salir menos 15. Observen, negativo. Ahora, si reemplazamos el 5, nos va a salir ¿qué cosa? Va a ser 24, positivo. Entonces, vamos a agarrar esa tablita que habíamos hecho, que aquí era el X. Por acá estará el F segunda de X y por allá estará si es máximo o mínimo. Vamos a hacer una tablita a mano. Así. Y vamos a reemplazar, vamos a ir reemplazando. Para los bloopers, sí. Va a ir a los bloopers del año. Bueno, entonces, para el X menos 3, vamos a agarrar el X2 y el X5. ¿Qué nos había salido para el X menos 3? Nos ha salido que su segunda derivada es positivo. Entonces aquí nos ha salido derivada positivo. Ignoren esos espacios que aparece como si no estuviese. Para el X2 nos ha salido menos 15, o sea, su derivada, su segunda derivada va a ser negativo. Lo que nos interesa es sus signos. Y acá, para el X5, su derivada nos ha salido positivo, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquello? Lo que nos quiere decir es lo siguiente. Vamos a prolongar un poquito esto, esa palabra me cuesta decir. Bien, cuando para un punto que estamos analizando, su segunda derivada nos sale positivo, ¿qué habíamos dicho que ese es un mínimo? Es al contrario de lo que creeríamos, ¿no ve? Si es positivo es un mínimo. Si es un negativo va a ser un máximo.
Y si es un positivo, va a ser mínimo. ¿Y qué hubiese pasado si nos salía 0? Era un punto de inflexión, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver lo contrario de lo que creeríamos normalmente. Positivo para el mínimo y negativo para el máximo, ¿sí? Eso no tienen que confundirse. Entonces, ya hemos encontrado los puntos máximos y mínimos. Ya tenemos una parte de lo que nos pide. Max puntos críticos, ya lo hemos hallado. Máximos y mínimos también. Puntos de inflexión hemos visto que no tenemos. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, ¿cómo analizamos eso? Para ello tenemos que hacernos una gráfica, un bosquejo de gráfica. No tiene que ser su gráfica misma. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que sería la gráfica, ¿sí? No se esmeren mucho en hacerlo exactamente igual porque no nos va a servir de mucho. Ahora, entonces vamos a ubicar nuestros puntos que nos ha salido. Aquí estará el -3. Por aquí más o menos estará el 2. Y por aquí estará el 5. Vamos a hacer un bosquejo y van a disculpar mi horrible pulso. Pero hacer con mouse es de lo peor. Bien, entonces, vamos a observar qué sucede acá. Estos puntos críticos que están acá, sabemos que su derivada va a ser 0, ¿verdad? Entonces, déjeme ver un momentito. Algo aquí no me convence mucho. Déjenme observar un cacho. Ya. Ahora el bosquejo de nuestra función. ¿Cómo vendría nuestra función? ¿Cómo sería? Para ello tenemos que fijarnos en los signos que nos han aparecido. Déjenme ver. Ya. Bien, ¿qué nos dice? El -3 es un mínimo, ¿verdad? Como es un punto mínimo, vamos a hacer un punto donde sea. Donde sea, donde mejor nos parezca. Y como es un punto mínimo, sabemos que la función para que sea punto mínimo tiene que venir así, tiene que bajar, hacerse mínimo y subir de nuevo, ¿verdad? Subir de nuevo. El 2 nos ha salido que es un punto máximo, va a estar donde nosotros querramos. Entonces, esta función, que había venido de ser mínimo, va a pasar a ser máximo. Entonces sube hasta hacerse máximo y de ahí baja. Hasta el 5 nos ha salido nuevamente que va a ser un mínimo, que puede estar por acá. No tiene que ser igualita a la función que debería ser, a la gráfica que debería ser, pero pues una aproximación es esta. Entonces, para hacer este bosquejo, lo que tenemos que fijarnos es a qué corresponde este punto. Este -3 nos ha salido que es un mínimo. Entonces, la función tiene que venir cayendo hasta hacerse mínimo. Y vemos que el punto 2 es un máximo. Entonces, desde este punto mínimo tiene que ir subiendo hasta hacerse máximo. Y hemos visto que el 5 es un mínimo. O sea que está aquí abajo. De este 2 que era máximo, va a ir bajando hasta hacerse mínimo. Y a partir del 5 va a ir subiendo. ¿Ya? Así es como debemos hacer este bosquejo de la gráfica. Así más o menos es el comportamiento de esta gráfica. Gráfica, sí, gráfica, como decir gráfica. Gráfica, pues difícil hacer porque es un exponente elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces tendríamos que darnos un montonera de puntos para graficar como debería de ser. Pero para hacerse un bosquejo y tener una idea del comportamiento de esa gráfica, que es lo que nos importa, está bien como acabamos de hacer. Bien, entonces una vez que tengamos el bosquejo, vamos a analizar lo que nos pide. ¿Qué era lo que nos pedía? Nos pedía intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles los de decrecimiento? Ahora fijémonos, para los intervalos, vamos a hacer un texto, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Extraño mi pizarra, chicos. Quiero volver a la U. Bien, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué vamos a tener en estos intervalos? Uy, bien, vamos a borrar
esta tablita que habíamos hecho, que ya no lo vamos a usar. Listo. Bien, para los intervalos de crecimiento, vamos aquí a anotar crecimiento. Aquí abajo están los de decrecimiento. Listo. Ahora sí, vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿A qué se refiere, pero? El intervalo, fijémonos aquí. Fijémonos que desde el menos infinito, que está por allá, por aquí, siguiendo esta línea, desde el menos infinito estamos viendo que, fíjense, la función está cayendo, ¿verdad? Está cayendo, cayendo, cayendo hasta hacerse mínimo. Entonces, esa función está decreciendo en este intervalo. Desde el menos infinito hasta el menos 3, fíjense que está cayendo hasta hacerse mínimo, decreciendo. Entonces, vamos a anotar que nuestro primer intervalo de decrecimiento que está cayendo va a ser desde el menos infinito, hasta el menos 3, ¿verdad? Repito, desde el menos infinito nos fijamos que esta función está cayendo, decreciendo hasta hacerse mínimo. Ahora, del menos 3 al 2, ¿qué sucede? Fíjense que de este menos 3 está empezando a crecer, está subiendo esa gráfica. Está creciendo esa gráfica hasta hacerse máximo. Entonces, un intervalo de crecimiento será desde el menos 3 hasta el 2. Listo. Ahora fijémonos de acá para acá. Del 2 al 5, ¿qué sucede? Fíjense que del 2 era positivo, no era máximo, mejor dicho. Entonces está empezando a caer. La gráfica está empezando a decrecer, decreciendo. Está cayendo la gráfica hasta hacerse negativo, hasta hacerse mínimo en el 5. Por lo tanto, vamos a anotar aquí que otro intervalo de decrecimiento que está cayendo va a ser desde el 2 hasta el 5. Ahora, ¿qué sucede desde el 5 hasta el infinito? Fíjense que la función va a ir creciendo hasta hacerse infinito. Entonces, otro intervalo de crecimiento será del 5 hasta el infinito. Vamos a anotar eso. Del 5 hasta el infinito. Y listo, ya hemos analizado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Fíjense que es muy importante hacerse este bosquejo de la gráfica. No la gráfica en sí, gráfica, porque es un x elevado a la cuarta, va a ser más complicado graficar, pero sí podemos hacer un bosquejo teniendo en cuenta cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían después? Puntos de crecimiento y decrecimiento y concavidad. Puntos de concavidad. Creo que el INGE explica como intervalos de concavidad, ¿verdad? No me acuerdo bien. A ver. Sí, explica como cóncavo hacia abajo o intervalos. A ver, vamos a... Intervalos de concavidad. Para analizar esto, tendría que ser cóncavo y convexo, ¿verdad? Pero la verdad es que yo siempre me olvido cuál es cóncavo y cuál es convexo. No sé si este es cóncavo o este es convexo, no lo sé. Siempre me olvido de eso. Entonces, para facilitarnos un poco las cosas, el INGE llama intervalo cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, ¿ya? Entonces, hay que agradecerle eso al INGE. Vamos a analizar los intervalos cóncavo hacia abajo. Vamos a agregar un texto por acá. Bien, intervalo cóncavo hacia abajo. Y el otro va a ser cóncavo hacia arriba. Ay, no me gusta que esté. Listo, entonces vamos a escribir como es debido. Listo, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Ahora, para analizar esto, lo que son los intervalos de concavidad,
Vamos a darnos puntitos acá. Fíjense, aquí hay un puntito. Vamos a cambiar de color. Acá hay un puntito donde se hace 0. Acá hay otro puntito donde se hace 0. Y vamos a agarrar otro puntito por acá, digamos. Va a venir hasta acá. Listo. Acá otro puntito y otro puntito acá. Donde ustedes gusten. Listo. Entonces acá, digamos, le vamos a poner el nombre de X1. Acá le pondremos el nombre de X2. Acá le pondremos el nombre de X3. Bueno, el INGE explica así. He visto que explican algunos de otra forma. No me acuerdo bien. Pero el INGE explica así. Yo he aprendido así y creo que sigue explicando así. Listo, entonces, donde sea. Los puntitos pueden ser donde ustedes gusten, donde sea. La cosa es que tiene que haber un puntito antes del punto crítico. O sea, un punto antes de este mínimo, un punto después de ese mínimo, punto después del máximo y otro punto después de ese otro mínimo. Ya es que vean bien estas partes. Fíjense, ¿por qué hacemos esto? Porque esto de acá, fíjense que esta parte va a ser, este intervalo va a ser cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Cóncavo hacia abajo. Listo. Entonces, ¿qué intervalo será cóncavo hacia abajo? Ojo, que en su examen tiene que estar bien clarito qué puntos están tomando. X1, X2, X3, bien marcadito en su gráfica, ¿ya? Esté clarito eso para evitarnos confusiones. Entonces, cóncavo hacia abajo, tenemos que el primer intervalo va a ser de X1 hasta X2, así se anota. Ahora, siguiente, del 2 al 3, fíjense que la función se comporta de esta otra manera. Fíjense que va a ser cóncavo hacia arriba. Así, chan. Cóncavo hacia arriba. Entonces, eso lo anotamos acá. Entonces, va a ser desde el X2 hasta el X3. Ahora, siguiente, veamos. Del 3 al 4, ¿qué sucede? Tenemos una concavidad hacia abajo. Va a ser cóncavo hacia abajo. Asa. Listo. Entonces, cóncavo hacia abajo será el intervalo de X3 hasta el X4. Y voilà, ya no tenemos más concavidad. Porque ya del otro se va hasta el infinito y más allá. Entonces tenemos concavidad hacia abajo en este intervalo, concavidad hacia arriba en este otro intervalo y concavidad hacia abajo en este otro intervalo. Entonces, de esa manera es como ya hemos terminado de analizar lo que son todo lo referente a la aplicación de la derivada para lo que son máximos, mínimos y etcétera. Aquí acaba el ejercicio. Eso es todo lo que se pide. Bueno. Entonces, una vez explicado el ejercicio, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, ya que no hay preguntas, espero que esté todo claro. Qué bueno, me alegra mucho. Ven, esto no es muy difícil. Es largo y hay muchas cosas que acordarse, pero no es difícil. Vamos a hacer un repaso general. Entonces, repasando, tenemos esta función. Lo que primero hacemos es derivar dos veces. Aquí tenemos las dos derivadas. La primera derivada nos va a servir para hallar los puntos críticos, porque en la primera derivada los puntos críticos, su derivada va a ser 0. Entonces, una vez que hallamos esos puntos críticos, vamos a hallar máximos, mínimos y puntos de inflexión. ¿Cómo? Agarrando la segunda derivada y reemplazando esos puntos críticos en esta función. Entonces acá nos va a salir, por ejemplo, positivo, acá nos va a salir negativo y acá positivo. Hacemos el cuadrito que les había mostrado para el menos 3, nos va a salir positivo, por lo tanto es un mínimo positivo para el mínimo. Para el 2 nos ha salido un negativo, por lo tanto es un máximo. Un negativo para el máximo. Y el 5 nos ha salido positivo, por lo tanto es un mínimo. Si nos hubiese salido 0, hubiese sido un punto de inflexión. Ustedes ya saben cómo se comporta un punto de inflexión, que viene así y así. El 9 va a ser su recta tangente positiva
va a ser 0 y va a seguir siendo positiva. Como también puede ser al otro lado, que venga así, así y así, ¿ya? O sea, que sea su ángulo obtuso, que se haga 0 y siga siendo obtuso. Lo importante del punto de inflexión es que antes y después de su derivada van a ser los mismos signos. Bien, entonces tenemos estos puntitos de acá, que ya habíamos analizado cuál es mínimo, cuál es máximo, y analizamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para eso hacemos un bosquejo de nuestra gráfica. Vemos que el -3 es un punto mínimo. Ponemos un punto donde se nos dé la gana. La cosa es que tiene que ser mínimo. Entonces, como es mínimo, la función tiene que ir cayendo hasta hacerse mínimo en el punto -3. El 2 nos ha salido que es máximo. Por lo tanto, de ese mínimo tiene que ir subiendo hasta hacerse máximo. El 5 es un mínimo, por lo tanto ponemos otro punto donde sea la cosa que sea mínimo y desde de ese máximo tiene que bajar hasta hacerse mínimo. Y como es mínimo, tiene que volver a subir. Hacemos ese bosquejo y analizamos puntos de crecimiento cuando la función crece, o sea, va subiendo, y de decrecimiento, cuando la función va bajando. Ahora, lo que quería mostrarles, hay de concavidad, si es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, ustedes se ponen puntitos donde ustedes vean conveniente. Ahora, quería mostrarles esta forma de lo que es explicar de mejor manera un poco más de la teoría. Les voy a presentar mi linda calculadorita. Ok, ¿dónde está mi calculadora? Aquí está. Cállate, siglas. Entonces, esta calculadora lo que nos va a hacer es graficar. Fíjense que esta función es la función que estamos analizando. Vamos a ver cómo se comporta su gráfica. Su gráfica es así. Fíjense que me ha salido un poco igual. O sea, muy parecido a lo que hemos sacado. Y tenemos esta gráfica de lo que es la función. Ahora observamos que acá su derivada va a ser, vamos a hacer un poco más oscurito esto. Acá su derivada va a ser 0, o sea que subiendo hasta acá, su derivada tiene que ser 0. A ver, para un punto máximo, su derivada acá tiene que ser 0. Y para este mínimo, su derivada acá tiene que ser 0, ¿verdad? Ahora, lo que hice es lo siguiente. He agarrado, al derivar, fíjense que aquí está su primera derivada, hemos derivado esto, y aquí está su primera derivada. ¿Cómo va a ser? Nosotros habíamos hecho gráficamente cómo sería su bosquejo, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver cómo funciona. Y coincide perfectamente. Aquí habíamos dicho que como su recta tangente, aquí es obtuso, su derivada tiene que ser negativo, ¿no ve? Y acá, como es agudo, su derivada tiene que ser positivo. Y este punto es el punto 0. Fíjense que coincide perfectamente. Aquí está el punto 0. Para este ángulo obtuso, su derivada es negativo. Fíjense que viene por debajo del eje X, negativo, todo esto, hasta hacerse 0. Y después del 0 tiene que ser positivo, como es un punto mínimo. Fíjense acá, positivo. Acá había salido negativo, digo. Y aquí arriba había salido positivo. Listo, como habíamos visto que tiene que ser positivo. Lo propio aquí, fíjense, la derivada, este ángulo, era ángulo agudo y acá era un ángulo obtuso. Por lo tanto, su derivada acá tiene que ser positivo hasta hacerse 0, que es en el punto máximo, y su derivada acá tiene que ser negativo, porque es un ángulo obtuso. Entonces, su derivada acá sería negativo. Lo propio acá, aquí era un ángulo obtuso negativo y aquí sería un ángulo positivo. Entonces venía desde hacerse positivo, negativo en un ángulo obtuso hasta hacerse 0 en el punto mínimo y volver a ser positivo por su ángulo de inclinación que es agudo, ¿no ve? Así. Bien, entonces hemos visto que coincide perfectamente lo que es la gráfica de la primera derivada a cómo debería de ser, haciendo el análisis de lo que son los ángulos, si es obtuso o es agudo, para que su derivada sea positivo o negativo. Ahora vamos a observar qué sucede con lo que es la segunda derivada. Para la segunda derivada tenemos que analizar lo que es la gráfica de la primera derivada. Aquí tenemos un punto máximo, entonces su segunda derivada tendría que ser 0 por aquí. Acá tenemos un mínimo. Para la primera derivada, su gráfica, su segunda derivada
tendría que ser 0 por acá. Aquí teníamos un ángulo agudo, por lo tanto su segunda derivada tendrá que ser positivo. Y acá tenemos un ángulo obtuso, por lo tanto la segunda derivada tendrá que ser negativa. Lo propio acá tenemos un ángulo obtuso y acá un ángulo agudo. Y así. Vamos a ver si coincide. Fíjense que aquí he vuelto a derivar. Fíjense que aquí está la primera derivada y esta es la segunda derivada. Con verde, fíjense bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. Miren, coincide perfectamente. El punto máximo de la primera derivada tiene que ser 0 y efectivamente coincide con que tiene que ser 0. Y el punto mínimo de la primera derivada de la función en rojo tiene que ser 0 y coincide perfectamente. Aquí habíamos dicho que su segunda derivada tiene que ser positivo, fíjense, positivo, hasta hacerse 0 y después negativo, fíjense, positivo hasta hacerse 0 y luego se ha hecho negativo. Lo propio acá tiene que ser negativo por su ángulo de inclinación y después tiene que ser positivo. Negativo hasta hacerse 0 y luego positivo. Coincide fenomenalmente. Ahora, para hacer el análisis de la segunda derivada, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Fíjense que agarramos este punto que era mínimo y vamos a prolongar, si es que mi pulso me deja, vamos a prolongar una línea hasta chocar con la gráfica con la que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Por Dios. Bien, otra vez. Vamos a prolongar en el punto mínimo hasta, vamos a hacer coincidir, hasta acá. Hasta lo que es la gráfica de la segunda derivada y observamos que para un punto mínimo, su segunda derivada tiene que ser positivo. O sea que está encima del eje X. Para un punto máximo, vamos a agarrar y prolongar esta rectita, este puntito, hasta chocar con la gráfica de la segunda derivada. Entonces, para un punto máximo, observamos que su segunda derivada es negativo, porque está por debajo del eje X. Y para este otro punto mínimo, vamos a hacer lo mismo. Prolongamos y tenemos acá que como es mínimo, su segunda derivada tiene que ser positivo porque está encima del eje X. Entonces, con esto, gracias a mi adorada calculadora, de verdad es una bendición, he podido explicarles de mejor manera la parte teórica para que entiendan bien el por qué cuando es máximo es negativo y cuando es mínimo es positivo. ¿El por qué sucede eso? Pues aquí está. Espero que con esto ya esté claro lo que es la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Con esto ya acabamos la clase. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Por cierto, han visto esta gráfica, ¿no? No me olvidó compartir pantalla, ¿no ve? Que alguien me confirme si están viendo ahorita mi calculadora. Ah, no, sí está, sí está. Uy, listo. Todo claro. Entonces, pues muchachos, aquí vamos a quedar la clase de hoy día, lo que es la aplicación de la derivada. Efectivamente, este video se va a subir a lo que es en YouTube. Ahora mismo lo voy a subir. Y pues, esta parte no es muy difícil como han podido observar, solamente es acordarse. Les voy a mandar algunos ejercicios de esta aplicación al grupo de WhatsApp en la tarde para que ustedes vayan practicando esto para su examen de mañana, según lo que me dicen. Practiquen también todo lo que hemos visto de derivadas, porque su examen de la anterior vez fue puro límites. Y espero que hayan estudiado lo que sean derivadas. ¿Hay práctica? Ah, ¿tienen práctica de esto? ¿De máximos y mínimos? ¿Me pueden mandar dónde lo ha subido? Yo no he visto en el Classroom. A ver, si tienen práctica, mándenmelo al grupo, chicos, o al inbox, los ejercicios del libro. Ah, pero en el libro no hay muchos de máximos y mínimos, ni mínimos que yo me haya fijado en todos estos años. Así que voy a plantear un par de ejercicios de esto, de máximos y mínimos, para que ustedes practiquen esta tarde y mañana estén listos para lo que son
su examen de derivadas, porque se supone que el anterior examen tenía que haber entrado también lo que son derivadas y ya deberían saber, ¿no? Entonces, como ya deberían saber, lo único que tienen que afinar ahora es lo que son máximos y mínimos. Así que hoy día les voy a enviar unos 2 o 3, yo creo que 2 ejercicios para que ustedes los hagan, ¿sí? Bien, ahora muchachos, vamos a almorzar, tenemos menos de un minuto. Como siempre ha sido un gusto ayudarles, espero que mañana les vaya muy bien. Y pues hasta aquí la clase. Nos vemos. No sé si mañana. Voy a ver. Nos vemos, chicos. Que mañana les vaya muy bien. Bye.